Hola, ¿qué tal? Soy Rudy Orellana. Quiero darles la más cordial bienvenida a este 15º episodio de podcast Los Tiempos Digital. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes, en nuestra página web www.lostiempos.com, en Spotify y obviamente pues semana a semana siempre con temas importantes. Para hoy tenemos un invitado muy especial. Vamos a estar hablando de muchas cosas. Vamos a estar hablando de televisión, vamos a estar hablando de fútbol, pero sobre todas las cosas del Rojo, del Wisterman, ese equipo emblemático de nuestra ciudad. Quiero dar la más cordial bienvenida a Mauricio Méndez Roca, pues muy más conocido en Bolivia a nivel nacional y local, pues como Patato. Muchísimas gracias, Mauricio, por estar en Podcast Los Tiempos Digital. A ver si en este tiempo tan relativamente corto logramos abarcar varios temas importantes. Mi primera pregunta es, pues seguramente muchos cochabambinos te recuerdan por Super Sábado o después también, obviamente, un programa que ha batido récords, no solamente a nivel local, sino también nacional. ¿Cómo recuerdas esa etapa tan importante? Rudy, un gusto saludarte a toda la gente de Los Tiempos, fundamentalmente a la gente que está afuera, ¿no? Que es la que creo que rememora con mayor pasión las cosas que tú puedes hacer y puedes transmitir a través de este podcast. El tema de la tele conmigo nace de muy chiquito. Yo había empezado con mi papá a los 13 años haciendo radio, con goles y marcas, y de ahí salto a la tele por una invitación de Toto Arévalo. Toto me invita a ser su corresponsal en Cochabamba cuando él se había ido a La Paz, a Canal 7 de Televisión Boliviana. Yo comienzo a hacer lo mismo que hacía con mi papá, deportes. Pasa el tiempo, salgo bachiller, me voy de intercambio a Estados Unidos y al volver, vuelvo con algo que me había comenzado a gustar, que era el rock, la música, y el advenimiento de MTV hizo que piense que en Cochabamba se podía tener un programa de música, y ahí nace Video Hits. Paralelamente casi nos vamos con el Siempre Sábado, que antes era Super Sábado en otro canal, y nace Promoción Coca-Cola. Creo que Promoción Coca-Cola fue lo más fuerte que hice en la primera etapa de mi vida televisiva. He tenido también programa deportivo solo con mi papá. He hecho muchas cosas en la tele, pero creo que esa Promoción Coca-Cola, hasta ahora la gente se acuerda. Hay gente que ha pasado por el canal, y creo que eso marcó muy fuerte mi vida. Y a nivel nacional, Luz, Cámara, Humor, que fue un programa que fue real. Ese sí, en los ratings de las empresas que medían, era el número 1 de Bolivia. Y creo que eso me ayudó a que posteriormente en La Paz me lleven a hacer el Mundial de Fútbol, el Mundial de Básquet, varias otras cosas más. Y el corolario de toda esa carrera ha sido el Que No Me Pierda, que casi una década hemos estado ahí con el Que No Me Pierda. Y creo que es como para haber hecho deportes, haber hecho humor, haber hecho concursos, haber hecho informativo. No deja de ser una especie de haber sido polifacético y hacer muchas cosas, y que todas me hayan gustado. Yo creo que uno de los temas importantes es la época, Mauricio. Indudablemente la década de los 80 marca muchas pautas importantes, pero sobre todo desde el punto de vista comunicacional, porque entra muy fuerte la televisión, y obviamente Super Sábado, después Siempre Sábado, fue un programa que marcó muchísimo, no solamente a nivel local, sino también a nivel nacional, por ciertos temas que innovaban, los concursos, una serie de temas, una relación directa, digamos, con el público. Y tu persona, yo creo que es una persona emblemática, no solamente de la época, sino también de todo lo que has hecho posteriormente. Seguramente vamos a hablar de ese tema. ¿Por qué la televisión ha tenido un cambio tan brutal, tan fundamental? ¿Cómo ves la televisión en este momento? Nosotros comenzamos con el Super Sábado. Éramos el único programa en Bolivia que hacía concursos. El único. Recuerdo que decíamos a la gente: si ha comprado Dillman, espérenos con su factura. Hacíamos sorteo de calles y la gente esperaba, y el que ganaba se ganaba $250 de un carrito de Dillman. En las plazas, aquí, frente a Los Tiempos, escondíamos $100 en un sobre y la gente salía corriendo para ganarse $100. Había como era en vivo, y además es más difícil todavía hacerlo, había una suerte de, no sé, la gente siempre había tenido miedo a los medios, y nosotros nos recontra adelantamos y comenzamos a hacer concursos
Hoy día hay un programa que se llama 100 personas dicen, algo así, que está en la Red 1. Eso lo hicimos el 88 nosotros. O sea que imagínate con cuánto tiempo hemos estado adelantados respecto a lo que es hoy día la tendencia mundial, que es hacer programas de concursos, donde haya bromas, donde hay humor, etcétera, etcétera. Nos adelantamos mucho, pero creo que ayudó muchísimo el hecho de que la gente en Cochabamba era participativa. Nosotros decíamos, vénganse a inscribir, y había cola en el canal. Y eso nos ayudó muchísimo, nos hizo mucho más fácil la tarea. Hoy la televisión en Bolivia creo que, para bien, ha implementado muy buenos estudios, tiene una muy mejor producción que la de antes, y para mal, todas se hacen en Santa Cruz y Cochabamba casi ha desaparecido. Correcto. Cochabamba no existe en materia de televisión más que un par de programas mañaneros, informativos, y no produce nada. Y eso me da a mí muchísima pena, porque le trunca la carrera a mucha gente, le priva de ser parte de la propia televisión a mucha gente, y Cochabamba se encuentra realmente relegado. Exacto. Fíjate, Mauricio, que antes de esta entrevista he estado viendo unos videos por YouTube de esa época, de Super Sábado, etc. Y en los comentarios dicen, ¿por qué no se hace programas ahora como esos? O sea, extrañamos tanto esa relación casi familiar, ¿no? de la gente con la televisión. ¿Tú crees que estos de las redes sociales ha divorciado mucho el tema de la televisión, o de alguna manera la televisión cochabambina ha entrado en una crisis no solamente económica, sino también de contenidos? Las dos cosas. No hemos sabido superarnos en Cochabamba. Yo creo que las nuevas generaciones no lo han hecho. La crisis económica regional es evidente. Hoy día tú ves la torta publicitaria, y seguramente los tiempos también la sufre. La torta publicitaria se la reparten entre Santa Cruz y La Paz. Cochabamba se ha quedado, digamos, a ser un poquito más grande que el resto, pero mucho más chico que esos dos departamentos. Y es por eso que las redes prefieren invertir en La Paz y Santa Cruz que Cochabamba. Si tú miras los sets de televisión de los canales en Cochabamba, son minúsculos, son pequeñitos. Y si ves los sets en La Paz y Santa Cruz, son mucho más grandes, sobre todo los de Santa Cruz, pero Cochabamba se ha reducido a la mínima expresión. Y eso, lamentablemente, limita muchas cosas. Aunque, mira cómo de paradójico es, a pesar de que hay menos producción, cada vez hay más presentadores departamentales, si puedes decir, que están siendo tentados para irse a La Paz por la calidad propia del cochabambino. Exacto. Ahora bien, bueno, obviamente todos los que pertenecemos a esa generación, yo creo que los 80, y coincidirás conmigo, indudablemente los 80, después, digamos, de esa parte oscura que fue la dictadura, hay un despertar de muchas cosas, casi como una especie de renacimiento, ¿no? No solamente en el tema comunicacional, sino en la música, en las artes, etcétera, etcétera. Y uno de los temas más, digamos, puntuales es la televisión. O sea, la televisión para el cochabambino era prácticamente familiar. Extrañamos esas series, esos programas tan interesantes, donde, reitero una vez más, había una correlación, digamos, casi familiar entre el televidente y el canal, etc. ¿Cómo ves tú en este momento la profesionalización? Es decir, ¿las universidades están conscientes de estas cosas? Es decir, por ejemplo, antes, en la década de los 80, yo soy, digamos, de la generación de los 90, en la universidad nos preparaban para tener casi relación familiar con la gente, esa empatía, y ahora hay una relación más o menos distante. ¿Cómo crees tú que están un poco promocionando en este momento a las nuevas generaciones de profesionales? Yo creo que las universidades han cambiado la forma de preparar a los alumnos de la carrera de comunicación social y orientarlos un poco más, yo creo, a que sean parte, no sé si de vocerías, de un poquito tirados al marketing, pero ya no tanto a los medios. Antes, el que entraba a una carrera de medios de comunicación, yo he sido docente en varias universidades, todos querían ser cuando menos presentadores de televisión, o querían ser periodistas, y querían ser comunicadores, y comunicadores para ellos era agarrar un micrófono y salir en la tele o salir en la radio. Lo grave fue que nunca pensamos que el cable
iba a irrumpir de la manera que irrumpió y que prácticamente noqueó a la televisión local o a la televisión nacional. Lo primero que noqueó fue el cable. Luego, las redes noquearon a los canales locales. Yo hice con Tito Asbun, Bolivisión, y la sede era Cochabamba, era la única. Cuando se va Tito Asbun y vende la red Bolivisión pasa a tener sede en La Paz. O sea que después del primer cimbronazo viene el segundo. Las redes comienzan a concentrar poder, programación, horas, espacios y en desmedro de la televisión local. Y de ahí vienen las redes sociales, que prácticamente terminan de fulminar a los medios convencionales. Y yo creo que, y te digo, no conozco mucho porque hace unos 4 o 5 años dejé de dar clases, no sé si hoy en día las universidades se han preparado lo suficiente como para darle una orientación a los alumnos y que no caigan en una suerte de estudiar para que no les sirva. Hoy día el comunicador social ya no es como el de nuestra época. Tiene que ser muy vasto, muy amplio, y la preparación de ellos tiene que ser ya no tan específica, sino abrirla. Y la pregunta del millón que me vuelvo a hacer como me hice cuando estaba en la universidad: ¿será que hay la capacidad de docentes para ese amplio espectro? Eso es lo que me preocupa. Bien, daremos un salto. Tú has mencionado Goles y Marcas. Obviamente, pues uno de los puntales también de la época era tu padre. Un programa deportivo realmente completo, diría yo. ¿Tú dirías que a la luz de Goles y Marcas y obviamente un poco ese trabajo tan importante que hacía tu padre, te formaste como no solamente militante del fútbol, sino también amar el fútbol y obviamente todo lo que significa los programas deportivos y el deporte en realidad? Lo que pasa es que Goles y Marcas fue una escuela en Cochabamba, una escuela demasiado grande. ¿Quién no pasó por Goles y Marcas? Yo creo que uno de los, mi principal maestro fue sin lugar a dudas mi papá, Alberto Rebollo Herbas, Fernando Rebollo Herbas, Carlitos Obando, un abogado de prestigio que lamentablemente falleció, Wilfredo Pinto, pasaron el loco René Villarruel, claro. Gente que, les prometo, no es por... Había pasión. Claro, no, además era gente muy culta, claro, gente muy culta. O sea, en el periodismo deportivo había gente impresionantemente culta, conocedora de varios temas, de varias cosas. A mí ni el loco Villarruel, ni mi papá, ni ninguno me permitían que vaya a hacer una entrevista y que diga, ¿qué tal el partido? ¿Cómo se va a preparar para mañana? No, ellos, antes de el domingo del partido, el viernes prepárate, ¿con quién vas a hablar? Calcula que si vas a hablar con Limber Cabrera Rivero, preguntarle algo diferente. Por ejemplo, ¿cómo está combinando su estudio con el fútbol? Si vas a hablar con Milton Teodoro Joana, prepárate, pregúntale algo que relacione Brasil con Bolivia. O sea, tú no puedes ser igual que cualquiera que simplemente pone un micrófono. Y me llegó tan fuerte esa enseñanza que te cuento que cuando yo hacía que no me pierda y alguien me decía, quiero que presentar mi libro en tu programa, le decía, ok, pero me lo tienes que dar 10 días antes. Y me decían, ¿para qué? Para leerlo. Claro. Yo no te voy a entrevistar sin saber qué has escrito. Y un día Fernando Mayorga en el canal, al terminar una entrevista, me dijo, ¿sabes qué? Es primera vez que encuentro a alguien que me entreviste y que sabe más de mi libro que yo. Es que me lo había leído y había conseguido una información paralela y la charla se volvió exquisita. Es lo que tú dices, has entrado, has buscado, has googleado, has visto cómo era el siempre sábado, aquel super... Si no, la entrevista, eso, o un monólogo o las preguntas no te dan el pie como para que tú puedas saltar. Claro, exacto. Ahora, obviamente, de esa escuela de la que tú hablas, ha tenido que pasar un buen trecho, ¿no? Estamos en este momento donde indudablemente hay una relación casi distante dentro de lo que significa, por ejemplo, el televidente. Una vez más caigo en este tema. Y obviamente los programas de televisión. Mucha gente prefiere ver otras cosas, menos ver la televisión local por varias o por obvias razones.
¿En qué momento tú como profesional, como amante del fútbol, como el trabajo diverso que has realizado, te das cuenta de que necesitamos un cambio? Es decir, necesitamos un cambio no solamente de concepto de la televisión, sino de ver la televisión y hacer televisión desde otra óptica. Desde el momento en que se pierde la credibilidad. Mira, yo te voy a decir una cosa muy sincera. Yo me levanto en la mañana y lo primero que hago es leer los tiempos. Y si leo los tiempos es porque creo en los tiempos. Porque sé que lo que sale en los tiempos es responsable. Y lo que, por ejemplo, en el mundo del fútbol, en materia de comunicación, lo que prima hoy día es la irresponsabilidad. Hay un señor en La Paz que no le importa a quién daña, a quién agrede, qué es lo que dice, qué es lo que se inventa. El objetivo es generar polémica, hablar mal, y esa es la tendencia que hoy día predomina en muchos jóvenes en el periodismo deportivo, que se han entregado una suerte de, como alguien dijo alguna vez, y me acuerdo que en una charla que fui a dar a una universidad, alguien me dijo: se ha pastenizado la comunicación social deportiva. Y pastenizado en el sentido de que ya es un adjetivo a Juan Pastén, de que su forma de hacer televisión es una forma que se ha convertido, no sé, en algo referencial. Y para alguna gente quizás les guste, pero la irresponsabilidad no puede ser una norma en la comunicación. Y yo creo que ese cambio es desde el momento en que se pierde la responsabilidad y de que cualquiera escribe cualquier cosa y es permitido decir cualquier barbaridad. Y en eso, lamentablemente, las redes sociales se han acrecentado aún más algo que para mí hoy día es una falencia: ser creíble. Claro, exacto. Ahora, hay una polémica, ¿no?, con este tema de las redes sociales. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, una persona puede ser fuente de información, por ejemplo, y hasta qué punto puede manejar la información y puede al mismo tiempo arrastrar a una gran cantidad de gente? O sea, las redes sociales ahora están en ese trabajo, ¿no? Y esto, de alguna manera, como tú dices, ha menoscabado terriblemente la televisión, y más aún la televisión, digamos, desde el género deportivo, deportes, etcétera, etcétera. Tenemos en Cochabamba un referente desde el punto de vista conceptual de hacer de programas deportivos, más allá, digamos, de la escuela de la que hablábamos hace un momento, donde personas, digamos, sabían perfectamente de lo que estaban hablando, había una pasión. ¿Qué referente se maneja en este momento? Esto tiene un poco de colación con respecto a lo que sucede, por ejemplo, con los programas argentinos, o sea, donde realmente todo parece ser una polémica, un insulto, etc. ¿No crees tú que se está un poco tratando de imitar ese tema? Yo creo que hace rato ya han entrado en la forma de los argentinos y de alguna manera de los chilenos. Yo creo que de la escuela de Toto han salido también muy buenos. Y hoy día el hijo de Toto es uno de los que a mí me parece que va a ser el mejor periodista deportivo cuando no esté su padre. Pero aquí en Cochabamba creo que tenemos todavía la suerte de que han salido Mauricio Miranda, Gabriel Nogales, un lindo programa como Planeta Deportes, que es también responsable, muy responsable. Y un par más, es la nueva generación, y me alegra que existan, pero el tema es de que son pocos. A mí me gustaría hablar y decirte, no, hay estos 20, pero estos 5 no. Hoy día te tengo que decir que hay estos 3, 4, 5 que sí y el resto no. Pero yo quiero creer de que se van a imponer, de que ellos son la esperanza de que tengamos una comunicación seria, como la que te decía de Erlan García, de Mauricio Miranda, del Gabo Nogales, entre otros. Hace un par de años fui a un seminario en Estados Unidos de ciencias de la comunicación, pero en política, y recuerdo muy bien a este señor James Garville, que era un pelado, que fue el asesor de Goni acá,
Ah, claro, claro, sí. Y este señor James Garville fue el asesor de Bill Clinton, cuando Bill Clinton de la nada apareció de candidato y ganó. Y recuerdo algo que dijo James Garville el año pasado, hace 3 años, ya viejo el hijo. Agarró y nos miró a todos y nos dijo, a ver, ¿cuántos de ustedes se nutren de información del Internet? Levantamos la mano todos porque obviamente si yo sigo los tiempos me estoy nutriendo de la información de los tiempos. Y dijo, ¿cuántos de ustedes su información primaria es un periódico regional o nacional? Y ahí ya no levantamos todos. Ya levantamos la mitad. ¿Cuántos de ustedes siguen la información y se nutren, y me acuerdo muy bien la palabra que usaba el nutren, de los blogs? Unos poquitos menos. Muy bien. ¿Quiénes lo único que hacen es googlear? Quiero hablar de la población del Kansas y pones población de Kansas. Y resulta que ahí la gran mayoría levantó la mano. Googlear. Y recuerdo lo que dijo. Googlear es lo más peligroso para la comunicación. Porque la información que está en el Internet, la gran mayoría no es de fuente confiable. Claro. Si tú quieres información confiable, sigue un periódico confiable, de repente un canal confiable, un blog de alguien que sea realmente representativo y que tenga credibilidad. Es lo que te decía hace un rato, credibilidad. Y el problema es que Internet no es precisamente creíble. ¿Cuántas veces era una tarea en la universidad? Yo daba marketing más que todo. Les daba una tarea y lo primero que revisaba era que había 4 o 5 más o menos con lo mismo. Al primer artículo que ponían, por decirte, mezcla de marketing Kotler, tac, te sale el primero. Lo primero que ponían era un copy-paste de lo primero que aparecía en el Internet. Claro. Trabajo de investigación, ninguno. Yo, para hacer un trabajo en la Universidad Mayor de San Simón, había que ir a la biblioteca o a la municipal y leerte y escribir a mano, después pasarla a máquina. Hoy día es copy-paste y lo que a mí me tomaba hacer, no sé, entre lo que bajaba en micro, volvía en micro, en 4 horas, hoy día lo hacen en 5, ni siquiera 5 minutos, en 2. Le ponen carátula y lo mandan. Claro. ¿Y cuán confiable es la información? ¿La han leído o han hecho copy-paste? Entonces, la tecnología ha arruinado mucho la enseñanza y por eso la calidad de la educación ha bajado y sobre todo el que se ha perjudicado es el muchacho, la muchacha, que además cada vez se preocupa menos por aprender y confía lo que está ahí en el Internet, que es una bomba de tiempo. Nunca sabemos qué realmente es valedero. Y seguramente se va a poner peor con esto del tema de la inteligencia artificial. Prácticamente el mundo está dividido, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que lamentablemente pues pasan por otro tipo de circunstancias que no necesariamente son las más éticas, las más veraces. Saltamos al rojo, Mauricio. Claro que sí. Un tema apasionante, diría yo. Un tema que ha movido generaciones y generaciones con una serie de apasionamientos terribles. El Wilstermann, el rojo, sin duda alguna uno de los equipos emblemáticos, no solamente a nivel local, también a nivel nacional y, por qué no, latinoamericano. ¿Cómo podríamos resumir así, en escasos minutos, esos 3 hitos terriblemente importantísimos del rojo? Esa época, esas 3 épocas doradas del rojo, ¿con qué añoranza se lo puede vislumbrar en este momento al Wilstermann? Ese primer ciclo de oro es producto de genios. Wilstermann en el año 1953 supuestamente nace, y en realidad no nace. En 1953 se conforma el club de Tennis Lab, y es la fecha de nuestro nacimiento. Pero en realidad esos 2 primeros años, hasta 3 diría yo, son un deambular entre noviembre del 49 al 53, donde precisamente aparece una publicación y dice, nació el Club Jorge Wilstermann. Y la pregunta es, ¿cómo de febrero del 53
2 años después del nacimiento de un club estabas en el fútbol profesional. Porque fue así, meteórico. Y 4 años después de tu nacimiento eras campeón nacional, 5 años después eras bicampeón nacional, 6 años después eras tricampeón nacional y 7 años después eras tetracampeón nacional y hasta ahora nadie lo ha hecho. Pero a ver, perdona que te corte aquí, Mauricio. ¿Qué ha sucedido ahí? ¿Qué planetas se han alineado para que sucedan esas cosas? La genialidad, primero, de un hombre que llega y refunda todo y que dice, no, hay que tenerlo el club por acá y ya no puede ser mezclado porque era mezclado con la cooperativa más. Y ahí se habían platas de por medio, y aparece don Roberto Prada Estrada, quizás el mejor dirigente de la historia del fútbol de este país. Y don Roberto Prada Estrada trabajaba en el Yo Diario Boliviano. Y él tiene la genialidad de agarrar y ofrecer trabajo a los mejores jugadores que habían en Cochabamba y en el país. Los llevaba a trabajar a Lloyd. En esa época el fútbol profesional era incipiente. En La Paz ya había jugadores extranjeros, ya se pagaba plata. En Cochabamba no tenían un peso. Como que Wilstermann entre el 55 y el 70 no tiene extranjeros. El 71 llega a Segovia, el primer extranjero. Entonces él ofrecía trabajo. Y ahí se vino César Sánchez, Alberto García. Y comenzó a traer gente y con una gran visión armó un tremendo equipo que era imbatible. Y Wilstermann comenzó a ir a jugar a Las Minas y de ahí Bolívar lo invitó a jugar a La Paz porque había este equipo sensación de Cochabamba que no estaba en la primera profesional. Y empate, victoria de Wilstermann. Y Roberto Prada se va a La Paz. Antes el fútbol profesional era paseño. Claro. Se va a La Paz y dice, queremos jugar. Wilstermann nunca jugó en la primera departamental de Cochabamba, en lo que es hoy día la primera. No jugó nunca. Directamente del amateur se tiró a la división. Y ese es el corolario de la mejor época del fútbol cochabambino y de la mejor época de Wilstermann. Claro. De ahí la segunda parte es otra genialidad. La de Lorito Vargas, que ha sido gerente del Yo Diario Boliviano. En esa época todavía Wilstermann estaba con el Lloyd. Y el Lorito Vargas era el gerente general del Lloyd. Y él entiende, en su momento, que Wilstermann no podía competir si no tenía extranjeros. Y por eso el 72 llega el primer brasilero, Milton Teodoro Joana, el primer paraguayo, el primer chileno, Víctor Hugo Bravo, y comienza a traer extranjeros, pero buenos extranjeros. Y 72-73 le rompe a todos. Y de ahí se viene porque Wilstermann siempre ha sido así, buenos años y caídas. Y el 80-81 viene otro gran presidente, como es don Alfredo Salazar, que al impulso de Toto Arévalo, que lo convence de traerlo a Jair. Y Jair te cambia el escenario, porque era un jugador superlativo. Cambia el escenario y Wilstermann otra vez, 2 veces campeón, casi tercero, igual que el 72-73, casi el 74. El 80-81, casi el 82. Han sido genios. Ahora, si tendrías un poco que distribuir, digamos, los porcentajes, ¿cómo dirías tú que tendría que estar compuesta en este caso un equipo, una liga, desde el punto de vista de los dirigentes, desde el punto de vista de los jugadores, desde el punto de vista de la organización, desde el punto de vista de la transparencia? Wilstermann, yo recuerdo en la década de los 80, realmente, bueno, yo no he sido mucho militante del fútbol, pero recuerdo, por ejemplo, mis amigos, mis primos, salíamos al Prado a festejar esos goles y esos campeonatos impresionantes donde un equipazo del Wilstermann había logrado un palmarés impresionante del Wilstermann. ¿Cómo distribuirías tú, digamos, desde el punto de vista del éxito? Cuando hay un equipo campeón, el éxito es de los jugadores, nunca del dirigente. Y cuando hay un fracaso, el fracaso es del dirigente, nunca de los jugadores. Claro. Así es el fútbol, ¿no? Así es la percepción del fútbol. La importancia de tener a Florentino Pérez en el Real Madrid, yo creo que es fácil de percibir
cómo una persona con una inteligencia y una sapiencia de fútbol ha logrado lo que ha logrado con el Madrid. 14 Copas de Europa tiene ahora el Real Madrid y los demás. Barcelona creo que tiene 5. ¿Qué es? La institución es fuerte, un tremendo presidente, un buen entrenador y armas un buen plantel. Pero eso de que los dirigentes son malos, los dirigentes son estúpidos, los dirigentes son los culpables, no es cierto. Cuando tú tienes buenos dirigentes, lo tienes y logras convertir. O sea, hay gente, Oriente ha estado bien cuando estaba Miguel Antelo de presidente, Blooming cuando estaba Tito Paz o estaba Pimpo Bendek de primera, el Tigre de Rafael Mendoza, el Bolívar de Mario Mercado, Vaca Guzmán, el Wilstermann de los que te he señalado, es gente que con mucha sapiencia, que ha sabido armar equipo, porque instituciones seguimos sin armarlas. A no ser el Papá Noel que está en La Paz, bueno, está en Miami creo, no sé dónde, y pone pata para La Paz. Con ese Papá Noel yo sería campeón de la Copa Libertadores. Mauricio, dos preguntitas para finalizar este podcast. ¿Cómo ves el Wilstermann ahora? Con mucho dolor, con mucho dolor. En enero estábamos casi desaparecidos y hoy día estamos casi igual, porque las demandas han seguido llegando, se ha ido pagando algunas, pero han seguido llegando más y más y más. Y si Wilstermann no clasifica una segunda fase de Copa Sudamericana el próximo año y no tenemos unos 8 o 10 mil socios que nos generen por lo menos $1 millón en carnets, no creo que podamos rehacernos. Porque plata ya no hay, ya no tienen cómo, ni de dónde arañar. El otro día discutía con uno de los que me sigue en Facebook porque decían no se ha podido impugnar a Always porque no habían $5,000. ¿Cómo no va a haber $5,000? ¿Dónde está la recaudación? ¿Dónde está la plata de la federación? O sea, la gente increpa. Dice, ¿cómo no va a haber $5,000? No ha comprado ni su carnet, no ha ido ni al fútbol, no ha comprado ni su entrada y resulta que no se ha enterado de que hay 7 millones de déficit. Claro, 5,000, pero ¿qué son? Esos 5,000 hay que ir reuniéndolos para pagar a otro y a otro y a otro. Y Wilstermann está agobiado. Yo vuelvo a decir, me preocupa más desaparecer que descender, porque descender vamos a volver a subir. Claro, a mí no me preocupa el descenso, se vuelve a subir. Pero desaparecer, no, pregúntele a San José, pregúntele a Sport Boys, pregúntele a Real Potosí, que la gente es muy exitista, muy exitista. Tenemos un plantel limitadísimo. Creo que son 12, 13 jugadores que pueden competir a nivel profesional. Y los demás equipos tienen 18, 20. Tú mira la tabla de goleadores del fútbol boliviano y Vladimir Castellón es el goleador de Wilstermann y tiene 5. Y no está ni en el puesto 30 de los juegos. Recién ha llegado este Anahuelpan, que no ha metido goles, pero bueno, ha hecho meter goles. O sea, estamos todavía lejos de los demás en tema figuras, pero sí se ha avanzado mucho en lo que Cristian Díaz ha consolidado, que es un plantel solidario. Pero si no hay resultados y no les pagas, eso también se acaba. Y hoy día el problema es cuándo les pagas. No cuánto, sino cuándo. Porque se les debe. Entonces, yo estoy agobiado aún. Pero lo que no voy a hacer es descansar. Yo no soy parte del directorio. He creado un programa que sale en Facebook, en la Radio Monumental, en Comteco. En algún momento íbamos a salir con ustedes. Había hablado con Mauri Fuentelsás para hacerlo junto con Los Tiempos. Y el programa creció una barbaridad. El otro día me decía el gerente comercial de Comteco, de todos nuestros programas en lo que hemos hecho el sondeo, el más visto es el tuyo. Lo propio pasa en la radio, están felices, y en el Facebook, que tenemos audiencias impresionantes. Pero he creado para respaldar a Wilstermann. Porque Wilstermann necesita respaldo, necesita comunicación. Porque si hay algo que le falta a Wilstermann es marketing, comunicación. Le faltan muchas cosas a Wilstermann, pero muchísimas. Y algunos tenemos que ayudar, porque criticar lo más fácil del mundo, pero lo difícil es ayudar a construir. Y yo, que estoy jubilado, tomé la decisión de ayudar a construir, y por eso estoy nuevamente metido
en los medios tratando de ayudar. Una última pregunta, un poco abusando de tu tiempo, Mauricio. Jorge Luis Borges decía, el fútbol no puede pasar por la razón. Es decir, no puede existir razonamiento en el fútbol. Es una cuestión absolutamente irracional en el mejor sentido de la palabra. Todo lo que tú has dicho me da la impresión que se puede reflejar también en la selección boliviana. Es decir, para muchos ya no es selección, es decepción boliviana, ¿no? ¿Qué ha sucedido con esa selección de Ascargorta que en su momento nos dio una gran alegría clasificar al Mundial, pero año tras año, cada eliminatoria al Mundial, seguimos tropezando con lo mismo y lo mismo, tanto así que prácticamente creo que estamos ya por debajo inclusive de Venezuela, de unos equipos absolutamente menores? ¿Cuál es el problema de la selección? El problema es que hasta ahora la FIFA no ha determinado que las 10 selecciones de Sudamérica vayan al Mundial. Cuando la FIFA diga, los 10 van a ir al Mundial, vamos a ir al Mundial. Mientras tanto, no vamos a ir. Segundo, cuando Bolivia contrata un técnico, ¿hay técnico en Bolivia ya? Creo que el otro día ha llegado, ¿no? Claro, sí, creo que sí. Pero resulta que ese técnico está ganando sueldo hace 6 meses, 8 meses, y no conoce ni dónde queda el Prado en La Paz, mucho menos dónde queda la Casa de Campo en Cochabamba, y en Santa Cruz de repente conocer algo más porque parece que se queda por ahí. O sea, seguimos en lo mismo. Contratamos un técnico que desconoce el fútbol boliviano y encima nos engaña porque nunca está acá, nunca aparece, nunca trabaja. Segundo, seguimos equivocándonos cuando decimos no hay que jugar con puro bolivianos. Hoy día en el programa les decía, miren los 8 primeros delanteros del fútbol boliviano. Toditos son extranjeros. No tienen que jugar ningún extranjero en la selección boliviana. Y en el Mundial del 94, ¿acaso no estaba Truco, Quinteros, Cristaldo y demás? Sigue alguna prensa escuchada hoy día, no, es que la selección tiene que llevar más jóvenes porque es el futuro. En la selección tiene que estar el que esté mejor hoy día. No el que va a estar mejor de aquí a 4 años. Pero los inputs son tan negativos y la gente es tan opinadora y hay mucho descriterio en los comunicadores que a veces orientamos de una manera errónea y al final es una mezcolanza y que no pasa nada. Pero lo que yo estoy seguro es que Bolivia no tiene jugadores para ir a un mundial. No tenemos. En primer lugar, por un tema de biotipo. Seguimos siendo un país chato, hay muy pocos altos. Los jugadores que llegan desnutridos, no llegan con una estructura física y una estructura ósea adecuada. Cero conceptos, cero, porque no tenemos nivel formativo. La NF, que ha sido para mí lo peor que ha pasado en el fútbol boliviano, sigue manejando el fútbol boliviano y sus campeonatos son ridículos. Ridículos. ¿Cómo puede ser un campeonato nacional en 10 días donde los chicos juegan 5 partidos? Seguimos con los mismos problemas de antes. Y mientras sigamos con los mismos problemas de antes y no tengamos soluciones a esos problemas y no generemos un scouting adecuado y donde los técnicos sean tan maracos, perdón la palabra, en Bolivia, que solamente hacen jugar a los viejos porque los changos no pueden jugar, jodidos estamos todos. Bien. Bueno, en todo caso, pues en este 15º podcast Los Tiempos Digital hemos querido un poco reflejar este tema así en este corto tiempo a la cabeza, indudablemente, de un personaje emblemático en Cochabamba, indudablemente, no solamente desde la televisión, sino también en la pasión del fútbol, esa pasión que a veces no logramos entender, pero hay que asumirla como una pasión. Reitero, Borges decía que el fútbol no tiene que pasar por la razón obligadamente, por obvias razones, porque en el fútbol puede pasar todo o no puede pasar nada prácticamente, y creo que desde ese punto de vista, pues en este corto tiempo que hemos hablado de varios temas importantes. Yo quiero darte las gracias, Mauricio Patato, por estar en Podcast Los Tiempos Digital. Seguramente estaremos en otras próximas oportunidades. Mientras tanto, pues agradecerles a ustedes que semana tras semana pues nos siguen a través de nuestra página web www.lostiempos.com, en Spotify, en nuestras redes sociales.
escríbanos, por favor, si le ha gustado este contenido, puede compartirlos. Muy agradecidos, y a ti, Patata, muchísimas gracias. Un gusto, Rudy, gracias. Los tiempos, ustedes, hasta otra oportunidad. Mientras tanto, pues seguimos trabajando en otros temas también que incumben a todos ustedes. Muchas gracias.